Nacido en San Cristóbal, emergió como una figura poderosa en la política dominicana tras un golpe de Estado en 1930. A partir de ese momento, consolidó un régimen autoritario que se prolongó hasta su asesinato en 1961, convirtiéndolo en uno de los dictadores más longevos de América Latina. Su figura está indisolublemente ligada a un periodo de represión, violencia y violaciones a los derechos humanos en República Dominicana. Su régimen se caracterizó por el culto a la personalidad, la eliminación de la oposición política y la persecución de cualquier disidencia. Rafael Leónidas Trujillo Molina nació en la provincia de San Cristóbal el 24 de octubre de 1891, hijo de José Trujillo Valdés, pequeño comerciante descendiente de un sargento, posiblemente de origen canario, del Cuerpo de Sanidad Militar del Ejército Español que llegó al país en 1861, y Altagracia Julia Molina Chevalier, hija de Pedro Molina, campesino dominicano, y de Luisa Ercina Chevalier, hija a la vez de un oficial haitiano de los tiempos de la ocupación de 1822. La abuela Dilleta Chevalier también era de origen afrohaitiano. Tuvo 8 hermanos y hermanas y al igual que él casi todos hicieron carrera militar. A los 16 años de edad, Trujillo obtuvo un empleo como telegrafista, actividad que ejerció durante 3 años. Concluido este tiempo se dedicó junto a su hermano José Arismendi, llamado Petán, al cuatrerismo, a la falsificación de cheques y al robo postal, siendo encontrado culpable y encarcelado algunos meses por estos delitos. En 1916 de nuevo se dedica a actividades criminales, liderando a la banda de asaltantes llamada La 42, temida por su violencia, dedicándose el resto del tiempo a actividades diversas. Se beneficia con la ocupación norteamericana de 1916. En 1918 se integra a la recién fundada Guardia Nacional, en donde emprende una vertiginosa carrera como oficial. Se había desempeñado en el oficio de guardia campestre, ingresó en el ejército dominicano el 18 de diciembre de 1918. Fue ascendido rápidamente a segundo teniente, prestando juramento el 11 de enero de 1919. Trujillo se convirtió en el teniente número 15 de los 16 que existían entonces en la Guardia Nacional. Ingresó en el ejército con el propósito de realizar una carrera militar y ascender. Ascendió rápidamente en la escala jerárquica de la Guardia Nacional, atropellando, en el Ceibo, a sus compatriotas que se levantaban contra la intervención estadounidense. En 1921 ingresó en una academia militar fundada por el Ejército de Ocupación Norteamericano en Jaina y el 22 de diciembre de ese mismo año fue designado para ocupar la jefatura de la guarnición de San Pedro de Macorís. Fue trasladado al Cibao en 1922 y, mientras se encontraba en San Francisco de Macorís fue ascendido a capitán sin pasar por el grado de primer teniente, algo irregular en el escalafón militar, pero explicable debido a los servicios prestados por Rafael Leónidas al ocupante estadounidense. Este ascenso fue acompañado por la reorganización de la Guardia Nacional, que se convirtió en la Policía Nacional Dominicana, en la que ocupó muy poco tiempo después el mando de la 10ª Compañía. También ahí fue elogiado por sus servicios y en mayo y agosto de 1923, antes de su nombramiento como inspector del primer distrito militar, participó como estudiante en la Escuela de Oficiales del Departamento del Norte. En esta época, a pesar de su formación militar, comenzaron a manifestarse sus inclinaciones políticas. Al llegar 1924, fue promovido en forma temporal al mando de la guarnición del Departamento del Norte y en septiembre de ese mismo año recibió el nombramiento definitivo, siendo ascendido al rango de mayor. Mientras estuvo en el ejército fue muy popular y trató de hacer de la policía un ejército nuevo. La enseñanza militar lo llevó rápido a ocupar puestos de alto mando en la Guardia Nacional transformada en Policía Nacional Dominicana. Con rango de mayor, dirigió el Departamento Norte de esta institución en 1924. Al triunfar Horacio Vázquez en las elecciones que siguieron a la desocupación de las tropas estadounidenses en 1924, Trujillo recibió la petición de permanecer al frente de la Policía Nacional. El 6 de diciembre de ese mismo año el presidente Vázquez lo ascendió a teniente coronel y lo nombró jefe de Estado Mayor. En 1930, estalló en Santiago una insurrección contra el presidente Horacio Vázquez y los rebeldes marcharon hacia Santo Domingo. Trujillo recibió la orden de someter la rebelión,
pero cuando los amotinados llegaron a la capital el 26 de febrero, no encontraron resistencia alguna. Enterado el presidente Vázquez de que uno de los ideólogos de la insurrección era el propio Trujillo, decidió renunciar como una salida negociada a la crisis a fin de evitar derramamiento de sangre. Vázquez fue enviado al exilio y el líder rebelde Rafael Estrella fue proclamado presidente interino. Trujillo se convirtió en el candidato en las elecciones presidenciales de 1930, llevando a Estrella Ureña como vicepresidente. La candidatura opositora, representada por Federico Velázquez Hernández y Ángel Morales a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, se retiró, quedando la de Trujillo Ureña como única opción. La campaña electoral se realizó bajo un clima de terror provocado por Trujillo y su banda paramilitar la 42, dirigida por el mayor del ejército Miguel Ángel Paulín. Hasta los miembros de la Junta Central Electoral se vieron forzados a renunciar el 7 de mayo, siendo sustituidos por personas que respondían a la voluntad de Trujillo. El binomio Trujillo-Ureña ganó las elecciones el 16 de mayo oficialmente con el 45% de los votos. Conocido como el jefe, el generalísimo, Chapita, por su gusto desmedido por las condecoraciones, o el chivo por su exacerbada lujuria, su dictadura estuvo caracterizada por el anticomunismo, la represión de toda oposición y por uno de los más acusados cultos a la personalidad del siglo XX. Sus defensores destacan como aspectos positivos del régimen la restauración del orden público y el progreso económico del país, siendo pagada la deuda externa que ascendía a poco más de 9 millones de dólares, la creación del Banco de Reservas, la creación del Banco Central y puesto en circulación el peso dominicano. El gobierno de Trujillo fue el responsable de la muerte de más de 50.000 personas, incluyendo los miles de haitianos asesinados en la llamada masacre del Perejil. Los estimados totales sobre el número de muertos en la masacre varían desde 5.000 hasta 30.000. Robert Crasweller menciona esos estimados y acota que una cifra entre 15.000 y 20.000 sería razonable, aunque seguiría siendo una conjetura. También hubo víctimas de otras nacionalidades, como cubanos, colombianos, venezolanos y españoles. También fueron asesinadas las hermanas Mirabal, mujeres en cuya memoria la ONU instauró el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Este hecho aumentó aún más el descontento hacia la tiranía de Trujillo, que también había atentado contra la vida del presidente venezolano Rómulo Betancourt. Trujillo acogió en República Dominicana a Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 cuando éste huyó de Cuba, y al día siguiente, durante una reunión en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Santo Domingo, propuso crear una legión extranjera para utilizarla contra Cuba y otros movimientos revolucionarios en América Latina. El gobierno de Estados Unidos dio su aprobación al plan y este comenzó a ejecutarse de inmediato. El 13 de agosto de 1959 Trujillo protagonizó una conspiración con el objetivo de derrocar el poder revolucionario en Cuba. Dicha operación contó con el apoyo de los emigrados contrarrevolucionarios cubanos, así como de elementos militares del antiguo régimen de Fulgencio Batista, retirados y en activo dentro del ejército rebelde, jefes del Segundo Frente Nacional de Escambray y el aliento de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. La conspiración falló y el armamento cayó en manos del comandante Fidel Castro y sus subordinados. Cuando John Ferriero Canary tomó posesión como presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961, ya los planes de la CIA para derrocar a Trujillo estaban en marcha. A pesar de eso, el presidente Canary envió al diplomático Robert Murphy para que se entrevistara con Trujillo y lo persuadiera de que se retirase del poder. Murphy llegó a Santo Domingo el 15 de abril de 1961, siendo el cuarto y último emisario del gobierno estadounidense que trató de convencer a Trujillo para que se retirara del poder, planteamiento que fue ignorado por el dictador. Para el complot del 30 de mayo, el gobierno de los Estados Unidos ofreció su apoyo en armas y logística a quienes buscaban poner fin a la dictadura, pero no mantuvo su apoyo luego del magnicidio del tirano. Si bien el plan puso fin a la vida de Trujillo, también supuso la muerte de casi todos los involucrados, al quedar aislados sin apoyo internacional. El 30 de mayo de 1961, en la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en el que viajaba fue ametrallado en una emboscada urdida por Modesto Díaz, Salvador Estrellas Adalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Manuel Cáceres Michel, alias Tunti, Juan Tomás Díaz, Roberto Pastoriza, Luis Amía Matió,
Antonio Imbert Barrera, Pedro Livio Cedeño y Huáscar Tejeda. Recibió más de 60 impactos de balas de diversos calibres, de los cuales 7 dieron en su cuerpo causándole la muerte. Su chofer Zacarías de la Cruz recibió varios impactos, pero no perdió la vida, aunque los ajusticiadores lo dieron por muerto. Algunos analistas mencionan que el interés de Estados Unidos en acabar con Trujillo se debió a que la represión de su gobierno podría traer una revolución a República Dominicana, de forma similar a la Revolución Cubana, consecuencia fundamental del total rechazo del pueblo cubano al gobierno dictatorial del presidente Fulgencio Batista. Tras su muerte su familia trató de huir con su cuerpo en su barco Angelita, pero fueron capturados. Su funeral se realizó el 2 de junio del mismo año. Fue el de un estadista, con una larga procesión desde el Palacio Nacional hasta la localidad de San Cristóbal, donde fue enterrado. Miles de personas de todos los estratos sociales desfilaron ante el féretro que contenía sus restos. Actualmente los restos mortales se encuentran en un cementerio de la pequeña comunidad de El Pardo, a 25 minutos de Madrid en España. Cementerio que está muy por debajo de las características de los demás cementerios madrileños, y una tumba que probablemente no se asemeja en nada a aquella mandada a construir por el dictador en San Cristóbal en los años 1950. Trujillo jamás dejó de gobernar efectivamente República Dominicana desde que asumió el poder en 1930 hasta el día de su muerte, ya que para engañar a la comunidad internacional que le exigía su renuncia, utilizó a presidentes títeres que le servían solo a él y a sus causas. El régimen de Trujillo se desarrolló en una época fértil para los regímenes dictatoriales en América Latina, siendo contemporáneo con otros gobiernos similares dentro de la cuenca del Caribe. Aunque a decir de algunos autores, su dictadura se caracterizó por ser más descarada, brutal y eficiente que las demás a su alrededor. Paralelamente, Trujillo tuvo en contra varios gobiernos extranjeros opuestos a su dictadura, entre ellos Rómulo Betancourt de Venezuela, Juan José Arévalo de Guatemala, Ramón Grau San Martín de Cuba, Eliel Scott de Haití, y José Figueres Ferrer de Costa Rica. La figura de Rafael Leónidas Trujillo es compleja y controvertida. Si bien su régimen fue autoritario y represivo, también es cierto que impulsó algunos proyectos de desarrollo y modernización del país. Su legado es objeto de múltiples interpretaciones y debates, lo que refleja la complejidad de su figura y el impacto que tuvo en la historia de República Dominicana. Recordar la figura de Rafael Leónidas Trujillo es fundamental para comprender la historia de República Dominicana y prevenir que hechos similares se repitan. Su régimen sirve como un ejemplo de los peligros del autoritarismo y la importancia de construir sociedades democráticas basadas en el respeto a los derechos humanos y el Estado de Derecho. Somos Biograpedia, el canal de las biografías, la enciclopedia de las biografías visuales. Recuerda honrarnos con tu suscripción y compartir nuestro contenido histórico educativo. Gracias por tu tiempo.